¿Qué tal amigos y amigas de este su canal El Mensaje de la Biblia? En el programa de hoy estaremos contestando una pregunta que nos hizo un amigo sobre Colosenses capítulo 2. Me pidió de favor que analizara Colosenses 2.14 y Colosenses 2.16 y 17. Para nosotros poder entender esos dos versículos tenemos que estudiar el contexto. ¿De qué habla ese capítulo 2? ¿De qué habla la epístola? ¿Qué problema tenía esta iglesia de Colosas? Primeramente en el capítulo 1, luego que el del saludo, y habla de la herencia de los santos, de lo que nos espera a nosotros los que estamos en Cristo, pues él establece la supremacía de Cristo, sobre todo, sobre la creación. Y una vez que establece la supremacía de Cristo sobre todo, entonces él habla otra vez de la esperanza de gloria que tenemos nosotros, en el capítulo 1, del versículo 24 en adelante. Él dice que se regocija en los sufrimientos de Cristo. Luego llegamos al capítulo 2 y él dice lo siguiente: porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que no han visto mi rostro en persona, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre de entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios en Cristo. Cuando Pablo habla del misterio de Dios en Cristo, se refiere al Evangelio. Según Romanos capítulo 15 y capítulo 16, Filipenses capítulo 2, Colosenses también habla de eso, del misterio. El misterio tiene que ver con Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio tiene que ver con ese evangelio, con esa información que se mantuvo oculta a través de los años. Este plan de salvación que Dios elaboró y que se reveló en la persona de Jesucristo. Así que luego él dice, en el versículo 4, digo esto para que nadie os engañe con sofismas. Y aquí comenzamos ya en el corazón de la epístola. Les estoy advirtiendo para que nadie les engañe con sofismas. ¿Ok? Pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu, estoy con vosotros, regocijándome y viendo vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. El apóstol Pablo puso una expresión aquí lo más interesante. Estoy ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. O sea, en otras palabras, yo no estoy allí con ustedes, pero mi pensamiento, mis ideas, mi forma de pensar está allí con ustedes mediante esta epístola que les estoy escribiendo. Y entonces, él enseguida entra al asunto enseguida. Versículo 5, versículo 6. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús en el Señor, vivid en Él, arraigados y sobreedificados en Él, afianzándoos en la fe, como fuisteis enseñados, rebosando en acción de gracias. Luego dice, y este versículo es importantísimo, es clave para poder entender Colosenses 2, 14 y 16. Este versículo es la clave. Mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a las presuposiciones del mundo y no según Cristo. Así que el apóstol Pablo está diciendo, señores, miren que hay gente que los quiere esclavizar a ustedes por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a las presuposiciones de este mundo, a los elementos del mundo, y no según Cristo. Así que aquí tenemos que la iglesia de Colosas tenía un problema que le estaba quejando malamente. Maestros que tenían una mezcla de estos sofismas y de estos engaños, de estas doctrinas falsas, con el judaísmo. Y estaban allí atormentando a esta gente con estas filosofías y huecas sutilezas a base de sus tradiciones humanas y no según Cristo. Así que aquí no estamos bregando con sábado ni con el decálogo. Estamos bregando con filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres. ¿En qué consistían esas huecas sutilezas? La gente lee solamente el versículo 14 y el 16 y no leen el resto del capítulo. ¿Cuáles son esas sutilezas? Esas filosofías huecas, esos sofismas. ¿Qué era eso? En Colosenses capítulo 2, del versículo 20 en adelante, dice lo siguiente. Escuche bien. Si moristeis con Cristo a las presuposiciones del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sois sometidos a preceptos? Vamos a ver a qué preceptos estos falsos maestros sometían a los colosenses. 21. No uses, no comas, ni toques. O sea, no uses esto, no uses aquello. No comas ni toques. Días de ayunos obligatorios. No es que no coma carne de cerdo,
No es que no coma vegetales, no es que no coma frutas, no. Ahí está hablando del acto de comer. Esto es una referencia a los ayunos, ¿ok? No uses, no comas, no toques eso, no toques aquello, ¿ok? Según mandamientos y doctrinas de hombres. Así que esto no son cosas asociadas con Levítico 11, con no comas carne de cerdo, no comas lo inmundo. No tiene que ver nada con eso. Según mandamientos y doctrinas de hombres, no amparados en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 16, nada tienen que ver ni con el decálogo, ni nada tienen que ver con Levítico capítulo 11, absolutamente nada. Cosas que están todas destinadas a perecer con el uso, dice y ahí cierra la pregunta. Luego dice en el 23, tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría, en una religión impuesta por uno mismo, y en una falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y aquí ya llegamos al meollo. Estas personas infringían un duro trato al cuerpo con el objetivo de someter el cuerpo para decir, así dejamos de pecar. Me acuerdo de estos monjes que se encerraban en estos lugares desiertos, lejos de la humanidad, y ahí se flagelaban, se torturaban, y pensando que dándole duro a la carne, resolvían el problema del pecado. Podían ser más santos y podían apartarse de la iniquidad y de las cosas equivocadas y del pecado. Y entonces se dan cuenta que por más que se flagelaban y por más que se castigaban, no resolvían nada. Así que el teléfono me vibró un momentito ahí, dejé ponerlo para el lado para que no me vaya a timbrar otra vez mientras doy el programa. Ahí le puse mute para echarlo para el lado, porque no voy a borrar la grabación ahora para empezar de nuevo, ¿verdad que no? No hace sentido ninguno. Así que entonces, aquí tenemos unas personas que trataban el cuerpo duro, con ayunos, con no toques esto, no toques aquello, no comas aquello, pues no uses esto, no uses aquello, ¿verdad? Y entonces, con el objetivo de darle un severo trato al cuerpo, pensando que con eso aplacaban los apetitos de la carne. Y Pablo les dice, eso no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Pero esta herejía, esta falsa enseñanza, iba más lejos aún. En el versículo 18 dice lo siguiente, que nadie emita juicio contra vosotros, simulando humildad y culto de los ángeles, presumiendo lo que ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal. 19. Y no sosteniendo la cabeza, de la que todo el cuerpo, siendo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, se desarrolla con el crecimiento de Dios. Así que el apóstol Pablo le dice a esta gente, señores, estos individuos los juzgan ustedes y los condenan porque ellos simulan humildad. Es pura simulación, es puro aguaje. No son humildes nada. Pretenden ser lo que no son. Y encima de eso también les rinden culto a los ángeles, estos falsos maestros. Así que entonces, todo esto fuera de Cristo. Por eso en el versículo 20, el apóstol Pablo les dice, si pues moristeis con Cristo a las presuposiciones del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Y ahí los enumera esos preceptos, ¿verdad? No toques, no gustes, no manejes. El cuerpo hay que tratarlo duramente para aplacar los apetitos de la carne. Y según Colosenses capítulo 2 y versículo 8, todo esto son filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Porque es que la gente lee un versículo fuera de contexto para justificar una cosa que el versículo no dice. Y yo me encuentro mucha gente que me dice, Rafael, Colosenses 2.14 dice, anulando el acta de los decretos, según la Reina Valera 1960. Por cierto, la revisión Reina Valera anterior, la de 1909, dice, rayendo la cédula de los ritos, que no será contraria. Vamos al versículo 14, a ver cuál de esas supuestas traducciones es la correcta. Entonces dice en Colosenses 2.14, con esto en mente, con esto como leído en mente, con este contexto en mente, vamos ahora a interpretar el versículo 14 y el 16. Cancelando el documento de deuda con los decretos, que nos era contrario, y lo quitó en medio clavando en la cruz. El documento de deuda, dice la revisión Biblia Textual, cuarta edición. Y otras Biblias dicen también lo mismo. Ahí aparece una palabra griega, lo más interesante. Hierógrafon. Hierógrafo es una palabra compuesta. Una palabra que se compone de dos palabras. Heir, que significa mano, heir, mano, y grafon, que significa escritura, que es la segunda parte. Escritura a mano.
Cuando se hizo la Biblia originalmente, esa palabra no se había conocido, no se había descubierto todavía en ningún manuscrito. Y Casiodoro de Reina, pues, pensó que se refería al documento que Moisés escribió. Lo mismo Cipriano de Valera. Y lo mismo los traductores de la Biblia Reina Valera en 1909. Y allí dejaron rayendo la cédula de los ritos, que no será contraria. Y eso hace mucho sentido, porque en el libro de Deuteronomio, esta palabrita, por favor, apréndasela. Jerógrafo, documento de deuda. El jerógrafo apareció en muchos manuscritos hace unos años, y así fue que se pudo descifrar esta palabra, donde esta palabra jerógrafo se aplica a la nota que usted debía ya en la tienda, en el mercado. La nota del fiado, la nota del crédito, ¿verdad? Así usted iba a la tienda, deme tanto arroz, deme tanto habichuelas, o frijoles, o jugo, o leche, y me la apunta allí. Cuando mi esposo cobre, o cuando yo cobre, le pago. La doña va y le dice al vendedor, cuando mi esposo cobre, le pagamos. Y si el hombre iba a la tienda, decía, cuando yo cobre, le pago. Y la deuda estaba apuntada allí. Y tan pronto iba el hombre y pagaba la deuda, entonces el dueño del negocio le hacía una X. Y le escribía pago. Y esa deuda quedaba salda y no salía ni aparecía más por ningún sitio esa deuda. No se podía pagar dos veces. Una vez y para siempre se pagaba. Y se acabó la deuda. Y esa es la idea que aparece aquí. Cristo en la cruz pagó nuestra deuda de pecado. En el libro de Deuteronomio hay un pasaje revelador. En Deuteronomio capítulo 31. Y lo quiero leer aquí rápidamente con ustedes. Deuteronomio 31. Me parece que son los versículos 24 al 26. Una vez que Dios le entrega a Moisés las tablas de piedra, porque es que aquí con Moisés hubo un problema. Moisés fue al monte, Dios labró las tablas de piedra, las escribió con su propio dedo, se las entregó a Moisés. Pero en el transcurso de esos 40 días ocurrió algo. El pueblo se pervirtió y le dijeron a Aarón, Moisés no regresa, Moisés parece que se murió, nos quedamos sin líder. Así que hicieron un becerro de oro en representación de Dios, usando la figura del buey Apis, la deidad egipcia, y con él decían, haremos fiesta a Yahweh mañana. Entonces Dios le dice a Moisés, baja, mira lo que el pueblo está haciendo. Y Moisés bajó, y cuando se encontró con Josué a mitad de camino, Moisés dice, yo como que oigo voz de guerra allá abajo. Y Josué le dice, yo oigo voz de cantar. Y según se fueron acercando, vieron lo que estaba pasando. Una fiesta, un jolgorio en torno a un becerro de oro. Entonces Moisés destruyó ese becerro de oro, pero lo primero que hizo Moisés fue coger las tablas de piedra y darles contra el piso. Las rompió, las quebró. Cuando Moisés subió al monte otra vez, fue así las tablas. Y Dios le dice a Moisés, ahora tú te labras 2 tablas de piedra como las primeras. De Deuteronomio capítulo 10, del 1 al 5. Y tú me traes esas tablas labradas. No las voy a hacer yo, las vas a labrar tú. Las vas a hacer tú. Pero me las traes lisas y en blanco. Y yo voy a escribir en ellas otra vez, dijo Yahweh, las 10 palabras, los 10 mandamientos nuevamente. Y así fue. Pero esta vez, para evitar que Moisés le diera contra el piso en otro ataque de ira, Dios le dijo, hazte un arca de madera de acacia y ponlas allí dentro. Para evitar que Moisés en otro arranque de ira las fuera a quebrar. Y de ahora en adelante esas tablas las manejan los sacerdotes. Nadie más maneja las tablas de piedra. Tú no las tocas más. Así que entonces, una vez que Dios le entrega las tablas a Moisés, entonces comienza a redactar una serie de leyes que aparecen a partir del capítulo 5 en adelante, del capítulo 6 en adelante. La recapitulación de la ley está en Deuteronomio 5 y del 6 en adelante hasta el 31 y 32. Está allí toda esa ley, ese cúmulo de leyes ceremoniales, civiles, que Dios le dio de salud, que Dios le dio a los judíos, y Moisés las escribió en un libro, en un rollo, ¿verdad? Y en Deuteronomio 31, 24 al 26 dice, y al terminar Moisés de escribir las palabras de esta ley sobre un rollo, hasta finalizarlas, mandó a los levitas que llevaban el arca del pacto de Yahweh diciendo, toma este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Yahweh vuestro Dios, o vuestro Elohim, dice aquí, para que quede allí como testigo contra ti. O sea que este rollo de la ley indicaba qué sacrificios había que ofrecer por X o tal pecado. Registraba tu deuda. O sea que ese rollo de la ley, que no era el decálogo, que fue puesto al lado del arca, mientras que el decálogo fue puesto dentro del arca, el rollo fue puesto al lado, afuera. ¿Ok? Fue una medida temporal, según el libro de Hebreos 9, 1 al 10.
fue una medida temporal hasta Cristo, ese rollo de la ley, esas ceremonias, ese santuario terrenal, todo ese ritual fue una medida temporal hasta Cristo, según Hebreos 9, 1 al 10. Entonces, Moisés puso este rollo al lado del arca como testigo contra el pueblo. ¿Por qué era un testigo contra el pueblo? Porque era contra el pueblo, porque le indicaba al pueblo que le debían a Dios, que le debían una vida a Dios, que le debían su vida a Dios. Y entonces, para evitar que ellos dieran su vida, les prescribía sacrificios, con los cuales ellos podían satisfacer la demanda de Dios y pagar su deuda de pecado, temporalmente, hasta que llegara el Mesías, a quien esos sacrificios representaban. Así que en Colosenses capítulo 2 y versículo 14 dice que el documento de deuda es un testigo contra nosotros, que está allí contra nosotros. Y eso se representa muy bien con el rollo de la ley ceremonial. O sea que estos individuos en Colosas no solamente imponían rigores terribles a base de sus tradiciones, sino que utilizaban también la ley ceremonial para imponer cosas. Por ejemplo, aquí en el capítulo 2, del versículo 11 en adelante, dice: en él también fuisteis circuncidados, o sea, en Cristo, con una circuncisión no hecha a mano, al despojarlos del cuerpo de carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, por medio de la fe en el poder de Dios, que los resucitó de entre los muertos. Así que entonces en el versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en los delitos y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los delitos. Así que aquí había un elemento de circuncisión también. Y Cristo les dice a ellos: señores, no se dejen engañar. No se dejen circuncidar, varones. Cristo es nuestra circuncisión. El bautismo tomó el lugar de la circuncisión. Es lo que prácticamente está diciendo aquí. Y Cristo pagó nuestra deuda. Cristo nos perdonó todos nuestros delitos. Todos. Es más, en el arca del pacto que había allí en el santuario, vamos a suponer que esto sea el arca, habría 4 cuernos, uno en cada esquina. No en el arca del pacto, en el altar de sacrificios. En el altar de sacrificios, en el atrio, había un altar con 4 cuernos. Entonces, el sacerdote llegaba allí con el pecador colocaba sus manos sobre la víctima, sobre la ovejita, y el pecador, con un cuchillo que el sacerdote le entregaba, degollaba a la víctima. Recogía la sangre, el sacerdote en un envase, en una vasija, y con esa sangre tocaba la sangre, una punta del dedo con sangre, una gota en un cuerno, otra gota en otro dedo, otra gota en otro cuerno, otra gota en otro cuerno y otra gota en otro cuerno. Con 4 gotas de sangre se hizo la propiciación total de ese hombre. El número 4 representa totalidad, como los 4 vientos del cielo, los 4 puntos cardinales. El 4 significa totalidad, o sea que la totalidad de los pecados de ese pecador quedaban cubiertos con 4 gotitas de sangre. ¿Y qué pasaba con el resto de la sangre? Se derramaba alrededor del altar, diciendo: hay provisión de sangre para tus pecados. Cualquier pecado que cometas, mira la sangre que sobreabunda aquí alrededor del altar, que ha sido derramada alrededor del altar. Hay propiciación adicional y completa para ti. O sea que te perdonamos tus pecados pasados y hay provisión para tus pecados presentes y futuros. Por eso el apóstol Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado y tenemos un abogado que nos defiende, que presenta su sangre a nuestro favor ante el Padre. Un abogado que no ha perdido un caso. Y si quieres saber su nombre, Jesús se llama. Contrátalo, que sus servicios son completamente gratis. Así que Colosenses 2.14 no está hablando de los 10 mandamientos como enseñan algunos. Porque los que leen la Biblia Reina Valera 1960 dicen, rayando o cancelando el acta de los decretos. Esos son los 10 mandamientos. Y meten aquí los 10 mandamientos como que Dios los quitó. Señores, los 10 mandamientos es la única porción de la Biblia que Dios escribió con su propio dedo. Con su propio dedo escribió los 10 mandamientos. Son mandamientos que establecen principios morales. No hagas imágenes. No tomes el nombre de Dios en vano. O sea, el segundo sería: no adores imágenes. No hagas imágenes, no adores imágenes. No tomes el nombre de Dios en vano. Guarda mi día de reposo que yo bendije y santifiqué. No honra a tu padre y a tu madre. No mates. No hurtes. Y sigue por ahí hasta que llega el número 10 con no codiciarás. Dios rige nuestra vida moral. Dios quiere que seamos entes morales.
respetuosos, honrados, decentes, buenos cristianos, buenas personas, ciudadanos en la tierra, honorables, y ciudadanos honorables para el cielo también delante de Dios. Y la ley de los 10 mandamientos es un código moral que rige y gobierna toda nuestra vida. Y por eso Dios lo estableció allí. En el libro de Génesis, los 10 mandamientos aparecen en forma oral. En Éxodo 20 se escriben. Pero en el libro de Génesis, los 10 mandamientos se aparecen en todas partes. ¿Por qué José no se acostó con la esposa de Potifar? ¿Por qué Caín fue culpable de matar a su hermano? Si no había 10 mandamientos. Seguro que había 10 mandamientos en forma oral. No matarás, él mató a su hermano. ¿Se da cuenta? A Abraham le mintió a Abimelech, diciendo que Sara era su prima y que era su hermana o su familiar o su pariente y no su esposa. Y ahí, así encontramos los 10 mandamientos regados en todo el libro de Génesis. El sábado bendito y santificado en el mismo capítulo 2 de Génesis. Apartado para uso sagrado, lo que significa santificar. Así que entonces, Colosenses 2:14, lo que dice es, cancelando el documento de deuda con los decretos que nos era contrario, y lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz. Lo que fue eliminado y clavado en la cruz fue la ley ceremonial, los ritos, las ceremonias y las prescripciones que eran en contra de nosotros, que nos decían cuánto le debíamos a Dios, que nos señalaban constantemente nuestra deuda de pecado. Eso fue quitado, eso fue clavado en la cruz. Versículo 15. Y después de despojar en ella a los principados y a las potestades, los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en desfile triunfal. Me encanta esta traducción, porque precisamente esa es la idea que el texto griego sugiere. Los soldados antiguamente derrotaban un ejército enemigo y entonces traían un puñado de soldados encadenados, desnudos, en un desfile, en una procesión, mostrando cuán humillante fue la derrota de los enemigos. Y mira, aquí está la prueba. Y hacían un desfile por toda la ciudad y el pueblo los vitoreaba, los alababa, les decía, ustedes ganaron, y les cantaban canciones y danzaban y hacían fiesta a costa de un enemigo derrotado y vencido y exhibido públicamente. Cristo exhibió a Satanás ante todo el universo en la cruz. Demostró quién era Satanás. Reveló su verdadero carácter perverso, malo y pecaminoso. Versículo 16, Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Paro aquí. Comida o bebida. Brosei y posei. Son dos palabras que son ahí. Brosei, posei. Son dos palabras griegas. Son dos sustantivos de acción. Nadie os juzgue en el acto de comer o en el acto de beber. Y eso se explica claramente en el versículo 22 y 23, cuando habla de las imposiciones, específicamente el versículo 21, que no uses, ni comas, ni toques estos ayunos impuestos que imponían estos falsos maestros. Igual que en primera a Timoteo 4, que prohibirían o mandarían abstenerse a comer de los alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes. Ayunos forzados, igual que en Romanos capítulo 14. Y de eso hablamos ya en un programa anterior. Así que entonces, en Colosenses capítulo 2 y versículo 16, lo que Pablo dice es, nadie os juzgue en su forma de comer o en su forma de beber, en el acto de comer o en el acto de beber. Esto no tiene que ver nada con Levítico capítulo 11. Esto no tiene que ver nada con la carne de cerdo, sino con tradiciones y sutilezas carnales, basadas en la tradición de estos falsos maestros de Colosas, lejos de lo que enseña la palabra de Dios. Sutilezas y engaños de hombres, que nada tiene que ver con la ley de Dios. ¿Ok? Así que entonces, luego dice el versículo 16, lo leo completo ahora, por tanto, ni os juzgue en comida o en bebida, o con respecto a solemnidades, o novilunio, o sábados. Ahora, esta palabra sábados, aquí dice solemnidades, o novilunio, o sábados. Aquí está expresión en griego, y es que quisiera tener más tiempo para ver el versículo en el texto griego y mostrarles cómo habla de días, semanas y meses, ¿verdad? Es la línea de pensamiento que el apóstol Pablo quiere llevar aquí en este versículo 15, ¿verdad? Y en este versículo 16, específicamente, solemnidades anuales, las nuevas lunas que son los mensuales y los sábados que son semanales. Pero entonces aquí está hablando de ese ciclo que menciona en Gálatas también. Pero estos sábados que se mencionan aquí, según el versículo 17, lo cual es sombra de las cosas venideras. Hace un rato le dije que estos maestros de Colosas tenían una mezcla de estas cosas, este culto de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres y no según Cristo,
a base de los principios del mundo. Eran unos ascetas encarnecidos, imponiendo ayunos y duro trato del cuerpo, e inclusive el culto a los ángeles. Entonces estos individuos ahora están atormentando al pueblo de Dios y le meten aquí también la circuncisión y los sábados ceremoniales también, las fiestas ceremoniales también están aquí envueltas. Y Pablo dice, señores, eso es sombra de las cosas venideras. El epístola a los Hebreos, en el capítulo 8, el apóstol establece claramente que las cosas asociadas con el santuario eran sombra. Note usted que el sábado del séptimo día antecede al primer pacto. Antecede al primer pacto, ¿ok? El sábado existe desde la creación. En el libro de Hebreos 9:8, del 1 de adelante dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, servidor de las cosas santas y del verdadero tabernáculo que eligió el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste haya tenido algo que ofrecer. Es que si estuviera en la tierra, no sería sacerdote en manera alguna, habiendo aún quienes siguen presentando ofrendas según la ley, los cuales sirven a una copia y sombra de las cosas celestiales, tal como fue Moisés advertido cuando iba a erigir el tabernáculo, pues dice, mira, harás todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte. Así que el apóstol dice aquí que todos estos ritos y ceremonias asociados con el primer pacto y con el primer santuario eran una sombra de las cosas venideras. Por ejemplo, el lavacro, el agua. Cristo comenzó su ministerio en agua, en el río Jordán. Dice en 1 Juan 5:6 que Cristo vino mediante agua y sangre. En el lavacro, que era el atrio del santuario, que estaba en el atrio, que representa la tierra, el atrio del santuario, lo primero que el pecador veía era el lavacro, se lavaba, allí se lavaba. Cristo tomó nuestro lugar, cargó nuestros pecados y fue sumergido en el río Jordán por nuestros pecados. Él vino mediante agua, porque en agua inauguró su ministerio mesiánico, y sangre, porque con sangre consumó el plan de salvación en la cruz. Así que entonces el pecador llegaba al santuario y entraba allí al atrio y estaba allí el agua y la sangre. Cristo vino mediante agua y sangre. Esos dos elementos representaban a Cristo, eran tipo de Cristo. La mesa de los panes representaba la intercesión de Cristo. El candelabro, Cristo, la luz del mundo. ¿Se da cuenta? La mesa de los panes, el alimento, Cristo, el pan de vida. El altar de incienso, Cristo, nuestro intercesor. El candelabro también representaba al Espíritu Santo, que iba a fluir en la vida de los creyentes. Así que el santuario completo era una representación de Cristo. El arca del pacto, su justicia. El velo, el pecado que quita nuestra visión de ver el rostro de Dios. Todo el santuario y sus servicios eran sombras que señalaban hacia el futuro, hacia Cristo. Y Pablo dice, señores, en Colosenses capítulo 2, esas cosas son sombras de las cosas venideras. Así que déjense de estar engañando a la gente con esos cuentos. Eso es figura y sombra de las cosas venideras y nada que ver con los 10 mandamientos ni con el sábado, como falsamente enseñan algunos. Así que entonces el 17 lo voy a leer otra vez, Colosenses capítulo 2 y versículo 17, lo cual es sombra de las cosas venideras, pero en realidad es de Cristo. Por eso dice que nadie emita juicio contra vosotros, simulando humildad y culto a los ángeles. Así que entonces, y presumiendo una falsa humildad, ¿verdad? Que no tienen, hinchados en su propia mente carnal. Así que aquí el elemento es, no dejen que ustedes lo juzguen. Que nadie os juzgue a ustedes. Que si lo juzgan, no les haga caso. Déjenlos que hablen y que digan lo que quieran decir de ustedes. Ustedes no viven a base de lo que ellos dicen. Ustedes viven de acuerdo a Cristo. Creo que con esto ya hemos completado nuestra explicación de estos dos versículos, 14 y 16 y 17. Y recuerde que esto no tiene nada que ver con el sábado, ni con los 10 mandamientos, ni con Levítico capítulo 11. Sino que el contexto dice que esto tiene que ver con filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo, según Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Tiene que ver con la imposición de la circuncisión, versículos 10 en adelante. Tiene que ver con elementos ceremoniales, versículos 16 y 17, que son sombras de los bienes venideros. Tiene que ver con culto a los ángeles. Tiene que ver con juicio, que estén juzgando a la iglesia
porque no participan de esos cultos paganos, no se dejan imponer esos ayunos obligatorios, no se dejan imponer el culto a los ángeles, no se dejan imponer el duro trato del cuerpo. Y Pablo dice a ellos, no se dejen, no les hagan caso, no dejen que ellos los juzguen a ustedes por esas cosas, no participen de esas cosas, porque ustedes están en Cristo. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó, no tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa y que Dios te bendiga y te guarde.